Benvinguts a Benestar 360. Tenim per davant una hora per parlar de temes molt interessants. Per exemple, sabrem què és el lipedema, també les afeccions més comuns en l'estiu que afecten la nostra oïda, en el nostre coll i en el nostre nas. Tindrem també temps per saber quines són les lesions més freqüents que pateixen les articulacions, el nostre ombro, l'espatlla i el genoll. I per acabar, tertúlia amb els fisioterapeutes. Volen saber la importància que té la fisioteràpia en el món de la salut. Benvinguts i sense perdre gent de temps, començam. Parlarem ara d'una malaltia crònica i que afecta bàsicament a les dones. Lipedema se diu. Sincerament, jo no ho coneixia i avui el nostre convidat sabrem què és, per què se pateix i també, sobretot, com podrem prevenir i solucionar. Saludam a Carlos Rubí. Benvingut, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Un placer estar aquí, encantado de estar contigo. Ell és cirurgià plàstic i la veritat és que, bé, supos que les persones que ho pateixen sí, que saben què és, però potser la gent no sap què és el lipedema y quiénes son sus características. Pues el lipedema es una enfermedad muy prevalente que consiste básicamente en un acúmulo desproporcionado de grasa enferma en extremidades, sobre todo en las piernas, aunque puede ocurrir también en los brazos, incluso en la zona de los flancos, en la cadera, ¿no? Entonces es una enfermedad muy prevalente que afecta casi a 1 de cada 5 mujeres incluso. Y la verdad es que gracias a las redes sociales muchas personas que sufrían esta enfermedad y que no sabían por qué les dolía las piernas y por qué se veían las piernas deformadas en muchos casos, pues se la han podido diagnosticar, porque incluso entre la comunidad médica hasta hace muy poco tiempo no era muy conocido. ¿Y por qué ho pateixen més les dones? Bueno, hay factores hormonales, no se tiene muy claro cuál es la fisiopatología, la etiopatogenia, ¿no? Cómo se desarrolla la enfermedad, pero sí hay algunos estudios que demuestran que hay una hipersensibilidad de las células grasas de los adipocitos a la progesterona, ¿no? Entonces, por eso está muy relacionado con la mujer. És a dir, seria aquesta hormona, la progesterona, la que provoca o pot provocar? No del todo, no la progesterona en sí misma, sino una alteración en la membrana de los adipocitos. Es una de las teorías que hace que haya una mayor sensibilidad a la progesterona, además de una menor sensibilidad, por ejemplo, también a la adrenalina de los receptores beta-adrenérgicos de la membrana celular, que producen, en caso de demanda energética, que la célula pueda utilizar la grasa como fuente de energía y liberar la grasa como fuente de energía. En los pacientes con lipedema, para que se pueda entender bien, es como que los adipocitos, las células grasas, secuestran a la grasa y no la dejan salir. Bueno, impressiona. I quina diferència entre lipedema i obesitat? Bueno, hay muchísima diferencia, porque la grasa del lipedema es una grasa patológica, no es una grasa sana, y la grasa de la obesidad es en exceso, pero no es una grasa enferma en sí misma. Lo que pasa que sí ocurre con mucha frecuencia que el lipedema coexiste con sobrepeso, obesidad. Hay muchos pacientes, un porcentaje muy alto de pacientes con lipedema, al mismo tiempo tienen sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces hay que saber diferenciarlo. Pero básicamente hay una serie de características clínicas que nos hacen diferenciar si un paciente, además de sobrepeso y obesidad, tiene lipedema. Hay que tener en cuenta, Marga, que esta enfermedad es muy limitante desde el punto de vista también físico. Entonces los pacientes tienden a ser más sedentarios, se mueven menos, entonces con más frecuencia esta población tiene sobrepeso y obesidad, además de otras alteraciones relacionadas. I pot passar que qualcú estigui un poc grasset, una dona, i no li doni importància i que pensi, bé, és que m'hi molt, faig poc exercici, i potser pateixi lipedema. És a dir, està sense diagnosticar molt de casos. Muchísimos casos, y fíjate, el lipedema no necesariamente ocurre, como comentábamos antes, en personas con obesidad. Yo recuerdo una paciente que estaba ingresada en Son Espases en la unidad de psiquiatría, una paciente menor con una anorexia, porque ella se veía las piernas gordas y era una paciente, eso es lo que ella decía,
y era una paciente extremadamente delgada con un cuadro de anorexia grave, ¿no? Hasta que la psiquiatra le vio las piernas y le dijo, no, lo que tienes es lipedema. Claro, esta otra asociación muy importante del lipedema es con los TCAs, ¿no? Con los trastornos de la conducta alimenticia. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor una persona empieza a obsesionarse con la forma de sus piernas pensando que es un problema de sobrepeso y realmente es una enfermedad en la que por mucho que adelgace las piernas no solo tienen grasa, sino que tienen un componente inflamatorio muy grande. Por eso el tratamiento del lipedema es multidisciplinar, por supuesto no es solo quirúrgico y la primera línea del tratamiento no es la cirugía, la primera línea del tratamiento es la actividad física, una nutrición que llamamos antiinflamatoria, que és la que deberíamos llevar todos, i la fisioteràpia, i luego tenemos aparte la cirugía. És dir, que se pot donar el cas de que persones que tenen part del cos en el pes adequat, per dir-ho d'alguna manera, en tinguin d'altres que no tenen el pes adequat. No sé si m'estic explicant. Sí, és dir, que hi ha com una desproporció. Totalmente, totalmente, y eso es muy frecuente. De hecho, en inglés a los pacientes el cuadro del lipedema lo llaman el síndrome de los dos cuerpos, the two body syndrome, porque dicen que son dos cuerpos y hay algunas figuras e incluso esculturas que es una mujer con un cuerpo delgado de cintura hacia arriba y unas piernas desproporcionadamente gruesas en relación al tronco. Hi ha diferents graus, perquè a més no hi ha d'haver cap cas igual, és dir, cada cos és únic i hi ha graus... Lo diferenciamos las clasificaciones, aunque hay varias, igual que hay varios criterios diagnósticos, las clasificaciones hablan de grados y de tipos, ¿no? Grados hablan en función de la deformidad visual, pero hay que tener en cuenta que esa deformidad visual no se relaciona directamente con los síntomas del paciente. Es decir, un grado 1, que es el grado más leve, puede tener muchísimo dolor y un grado 3, teniendo una mayor deformidad visual, no tener tanto dolor, ¿no? Entonces, el grado no hace referencia a la afectación, digamos, de los síntomas, sino a los signos, a la apariencia que nosotros vemos en las piernas. És dir, el greix fa mal, la grasa duele. Eso es, la grasa duele. El lipedema es cuando la grasa duele. Una persona con obesidad, típicamente el paciente con lipedema se toca aquí en la región infrapatelar, debajo de la rodilla, y al leve presión ya nota dolor. De hecho, estas pacientes muchas veces rechazan que se les toque, que se les roce, porque tienen una hipersensibilidad tanto en los brazos como en las piernas. O sigui que podria ser, ara potser qualcú mos està mirant i diu, ostres, si a mi me passa això, Hombre, tot d'una ha d'anar a... I quin tractament s'hi ha? Ve una pacient amb aquesta problemàtica, a partir d'aquí el diagnòstic i què se fa? Hay que hacer un diagnóstico y un tratamiento global, ¿no? Lo primero es ver si el paciente tiene alguna otra enfermedad asociada, si tiene trastornos metabólicos, si tiene hipotiroidismo, diabetes, aunque esta enfermedad, curiosamente, los pacientes con obesidad y lipedema tienen menos riesgo de diabetes que los pacientes con obesidad sin lipedema. Es una cosa curiosa, pero hay que primero identificar que si tienen alguna otra patología, tratarla, y desde luego lo más importante son los hábitos de vida. Yo creo que la gran medicina, y esto es hipocrático, es nuestro alimento. Esa es la gran medicina, y eso es el inicio de la medicina, ¿no? El inicio de la medicina es que el alimento sea tu medicina y después para los médicos no hacer daño a los pacientes. Esos son como los pilares básicos de la medicina y después viene todo. Pues por supuesto la nutrición para los pacientes es clave, la actividad física muy dirigida a generar masa muscular y después los tratamientos de fisioterapia, ahora estos fármacos nuevos que habrás oído hablar, Ozempic, todos estos fármacos para pérdida de peso, muy especialmente el tirzepatide, que es un fármaco con una acción dual que ha demostrado que tiene un efecto antiinflamatorio también en los pacientes con lipedema, eso desde el punto de vista médico, farmacológico, y luego la cirugía lo que ofrece es una reducción de volumen muy importante. Yo tengo pacientes incluso que les hemos sacado más de 25 litros. Pero esto es post, es decir, primero hay que hacer... Sí, primero es los hábitos, primero es que el paciente empiece a moverse, a tener una actividad física, valorar la opción de un tratamiento médico, tratar otras patologías si es que las tiene, llevar en unas buenas condiciones al paciente para que la cirugía, que no deja de ser un riesgo, entrar al quirófano, la mayoría de los casos van bien, pero puede haber complicaciones, puede haber úlceras, puede haber seromas, puede haber hematomas, puede haber sangrados, gente que necesite transfusión, es poco frecuente pero ocurre.
Entonces, cuando todo eso está controlado, entramos al quirófano, ¿no? Y el volumen, te digo, o sea, hay pacientes que hemos llegado incluso recuerdo una paciente que llegamos casi a los 40 litros en varias cirugías. Y en una sola cirugía, pacientes, recuerdo el nombre, con nombre y apellido, 23 litros, ¿no? O sea que son volúmenes muy grandes. Imagínate lo que es quitarte 23 bricks de leche de las piernas. El volumen Está claro que el tratamiento es multidisciplinar y has hablado de fisioterapia. Nosotros hoy en la tertulia final tenemos al decano y la vicedecana del Colegio de Fisioterapeutas precisamente para conocer el gran trabajo que pueden hacer por la salud en general. Y en este caso, la fisioterapia en el lipedema, ¿qué papel juega? Muy importante, fundamentalmente por toda la terapia de drenaje linfático. Una cosa que a veces cuesta diferenciar es el lipedema del linfedema. El lipedema es un problema en la grasa y el linfedema es un problema en el sistema linfático, aunque en grados avanzados el lipedema coexiste con el linfedema y en todos los grados del lipedema hay cierta disfunción linfática. El hecho de que haya una cierta disfunción linfática hace que todo el tratamiento, sobre todo de drenaje linfático manual y también otras terapias como la flexoextensión pasiva, el método de Godoy, una serie de tratamientos que son tratamientos de fisioterapia, son claves para estabilizar la enfermedad y muchas veces no siempre, muy importantes en el posoperatorio. Y para finalizar, ¿cómo podemos prevenirlo? Es decir, evitar tener lipedema. Esto no es una enfermedad que se puede evitar porque tiene un condicionamiento genético y muchas veces lo vemos que es hereditario y vemos familias con madre, hijas o abuelas, paternas, hijas, lo vemos con cierta frecuencia, ¿no? Lo que sí es innegable es que una persona que ha tenido buenos hábitos a lo largo de su vida y tiene lipedema, el lipedema está muy contenido, es un grado 1 generalmente, esto es medicina, para la mayoría de los casos estas pacientes no tienen una gran sintomatología. Sin embargo, si la paciente ha tenido la mala suerte de tener una época en la que no ha tenido buenos hábitos, muy frecuente en mujeres en el embarazo, en las cuales una mujer gana peso, luego adelgaza, pero en las piernas ya no adelgaza. Y ahí es el momento en el que muchas pacientes son conscientes de que tienen lipedema, aunque estaba de siempre, pero digamos sin la eclosión que tiene en la ganancia de peso. Pues el titular sería cuando la grasa duele, sería una alarma. Totalmente. Que hay que acudir al que la grasa duela no es normal. No es normal. Totalmente. Pues yo creo que hemos aprendido mucho porque bastante desconocido es este problema, no sé que lo hayas padecido o conozcas a alguien con esta problemática. Lipedema ha sido el tema, Carlos Rubí, cirugía plástica, que me he mezclado castellano y mallorquín porque lo importante es entenderse. Como pasa en la calle, ¿verdad fenomenal. que sí? Pues muchísimas gracias por este placer. ratito. Una aturada i continuem tot d'una aquí a Benestar 360. Si quieres un crucero, si quieres un fin de semana, si quieres un viaje al extranjero, viajes con Tiki, te lo diseña con esmero. Si quieres un evento, si quieres un concierto, si quieres un viaje con amigos, viajes con Tiki. Tens ara per parlar de les patologies més freqüents en l'estiu que poden patir la nostra oïda, el nas i la gargamella. Hem convidat a un otorrino, ell és Alfonso Bonilla. Benvingut, Alfonso. Què tal, com va? Va molt bé. Si pareix, podem anar dividint, començant per l'oïda. Llavors anirem en el nas i la gargamella. En l'estiu, que pareix que no hem d'agafar cap tipus de problema de salut, n'hi ha. I el tema d'oïda, tenim el dolor en l'estiu. Sí, la verdad es que ¿Qué es muy es la frecuente. patología más frecuente? Bueno, hay una cuestión que no es una patología como tal, que es el tapón de cera, que suele dar muchos problemas en verano. Al ser el cerumen, que es una producción que todos tenemos dentro del oído, es hidrófilo, es decir, capta agua,
pues con los baños en piscina o en el mar, pues lo que hace es hincharse, entonces genera un problema que es la pérdida de audición, y eso hace relativamente frecuente la consulta al paciente. No genera mayor problema, pero suele ser muy frecuente. Y el otro es la otitis externa, que este sí que es un problema en cuanto a que genera un dolor de oído muy intenso, puede generarlo. Es el llamado oído del nadador, es también muy frecuente, otra vez en contacto con agua de piscinas o de mar, y bueno, hay que tratarlo lo más precozmente posible con tratamiento antibiótico, normalmente con gotas y antiinflamatorio, porque suele generar un dolor muy intenso, no? I te diuen, tens otitis externa o interna? Això, bueno, quina diferència? Ahí hay una diferencia. Hombre, una de dins y una de fora, pero ese sí es sí. de vista, no sé si... Bien, anatómicamente el oído se divide en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Oído interno no genera normalmente problemas, bueno, o son problemas de infección, pero son poco frecuentes y graves, o pueden llegar a serlo. Y lo más típico es la otitis externa, que es esta que comentábamos, muy típica en verano o más frecuente en verano, y la otitis media aguda, que suele ser quizás algo más frecuente en invierno que no en verano, aunque también las hay en verano. Se pot complicar un problema d'una infecció d'orella? Que hi ha gent que no li dona molta importància i diu, bueno, és orella. Y pueden generar problemas que pueden llegar a ser importantes. Las otitis medias agudas, sí, lo pueden generar, sobre todo y muchas veces en edad pediátrica, en niños, suelen generar problemas o pueden llegar a generarlos. Y ahí hay a veces un problema de diagnóstico diferencial que llamamos los médicos, es decir, distinguir entre una u otra enfermedad, en la cual cuando se presenta una otitis externa, que es esto que comentábamos en verano, que es muy frecuente en niños muy pequeños, a veces puede generar esa dificultad de diagnóstico inicial entre la otitis media aguda i la otitis externa, no? Això serà un tema, potser he passat un programa d'aquí de l'otitis en els infants, que jo crec que no sé si és 100% de nins, però tenir problemes d'otitis és un problema freqüent, però ho deixem aparcat perquè vull posar solució a problemes d'oïda. Mos hem de posar taps a les orelles o no serveixen per res? Bueno, esa es una buena pregunta. La verdad es que si tú miras las guías o según qué tipo de recomendaciones para evitar las infecciones del oído externo, aconsejan poner tapones, pero a nosotros los otorrinos en especial, a mí en particular, no es una maniobra que yo aconseje mucho. Al poner los tapones, generalmente estás produciendo un microtraumatismo en la piel del conducto externo, que a su vez puede favorecer la infección. Es decir, es cierto que los pacientes que tienen otitis externas de repetición, que los hay, o problemas más importantes o que hayamos operado del oído, en ocasiones podemos aconsejarles poner tapones para evitar la entrada de agua en el conducto. Pero normalmente yo aconsejo que se haga vida normal, siempre evitando la posibilidad de que se quede acumulada agua en el oído, y eso se puede evitar fácilmente pues, secando con una toalla, sobre todo si vamos a las piscinas o al mar, y si tenemos cierta tendencia a dejarnos a lo mejor agua dentro del conducto, a veces aconsejamos poner 1 o 2 gotitas de alcohol boricado para evitar que esa humedad pueda generar una infección más adelante. ¿Alcohol, ha dit? Boricado. Vale, no alcohol normal y No, vale, alcohol boricado, que quedi clar. Sí, bueno, pues esto tiene que quedar muy claro porque normalmente esto es una formulación que se genera en farmacia y es alcohol de 70 grados boricado a saturación, y que esos son 1 o 2 gotitas, seca el conducto y así evita la posibilidad de que puedas coger una otitis externa. Es relativamente frecuente en personas que o bien entrenan y tienen mucho contacto con el agua, o gente que tiene actividades profesionales que están en contacto con el agua. Solemos aconsejar este tipo de gotes tòpiques. Fèiem aquest recorregut ràpid per la zona, hem anat a l'oïda, anem en el nas. Quins problemes solen tenir a nivell
rinitis, no sé si n'hi ha, aires acondicionats que ressequen... Pues mira, estás acertando plenamente, ¿sí? ¿No? Porque desde luego el tema de la rinitis alérgica, que en principio es más típico teóricamente de primavera, pero para según qué tipo de pólenes. Es que pólenes n'hi ha sempre. Por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una que es la Parietaria judaica, que aquí en mallorquín es diu Morella roquera. Jo entenc. Pues que n'hi ha sempre. Sí. Terrible. Sí. Es muy alergénica, además la época de polinización es muy larga, hasta agosto-septiembre, y puede dar problemas de tipo alérgico en pacientes que tengan rinitis alérgica o que tengan alergia a la Parietaria judaica. Y luego está el tema de los sangrados nasales, que también en un paciente alérgico, por ejemplo, o en un paciente que tenga cierta tendencia a la sequedad de la mucosa de la nariz, puede provocar esos sangrados nasales que también son realmente a veces muy llamativos, ¿no? Porque la nariz puede llegar a sangrar mucho y son relativamente frecuentes las visitas a urgencias hospitalarias por este hecho, ¿no? Son dos de los cuadros que son frecuentes a nivel del verano, ¿no? Pot haver rinitis vírica, bacteriana i al·lèrgica. O normalment és al·lèrgica sempre. O arrel de l'al·lèrgia se mos posa tan delicat que mos entra la bacteria. No, ahí hay diferencia entre lo que es la rinitis infecciosa, que puede ser entonces sí bacteriana o vírica, y la rinitis alérgica, que no es infecciosa, es un tipo de reacción de la mucosa de la nariz a un estímulo externo, aunque también está la rinitis vasomotora, que es otro tipo de rinitis, en la cual la nariz reacciona como si tuviera alergia sin ser alérgico el paciente, ¿no? I com a prevenció se recomanen els rentats nasals amb aquesta aigua? Pues mira, esto es una rutina que va muy bien para muchos pacientes, para aquellos pacientes en los cuales a lo mejor están con sangrados nasales frecuentes por sequedad de la nariz, les puede ir muy bien, sobre todo con estos aires acondicionados, los cambios de temperatura, puede ir muy bien la rutina de lavar la nariz con agua de mar, ¿no? Para los pacientes alérgicos también va muy bien, con lo cual este tipo de situaciones puede ayudar a hidratar la mucosa de la nariz y que tenga menos problemas. Yo creo que diría que a nivel del cuerpo entero, una de las cosas que más podemos mejorar es la hidratación, ¿no? Es una de las acciones a nivel de la piel, a nivel de la nariz, a nivel de la garganta. Ahora comentaremos la garganta, ¿no? Sí. Si nos hidratamos bien, pues evitamos muchos problemas, ¿no? Pues anem a hidratar la nostra gargamella. Se diu que si beus begudes molt fredes pot tenir faringitis. Això és vera o no? O és una... A ver, sí hay muchísimas veces que cuando bebemos muy frío podemos provocar irritación en la garganta. Es decir, de hecho nosotros, los otorrinos, no aconsejamos los extremos, ni muy frío ni muy caliente. Para la garganta no es lo mejor. La bebida muy fría, entiendo que en verano, cuando sobre todo tenemos estas temperaturas a veces tan fuertes, ¿no? Nos apetece, pero no es la mejor opción, ¿no? Es decir, que tampoco diré que tenga que ser agua caliente, por supuesto que no, pero el muy frío puede irritar a la garganta, ¿no? A lo mejor a determinados pacientes, efectivamente, si yo voy a tomar algo muy frío no significa que 100% vaya a coger una faringitis, ¿no? Pero son pacientes que tienen cierta predisposición para que eso pueda suceder. Entonces, algo muy frío te puede provocar esta... I quin consell podríem donar per donar conhort a una gargamella irritada? Perquè, per exemple, jo he sentit a dir que la menta, contràriament a lo que pareix, pues te resseca, el xocolate també, la tomàtica, i jo m'he quedat, això és vera. Bueno, a nivel de determinadas, lo primero que yo aconsejaría, lo he comentado antes, hidratación. Beber líquidos, beber agua, me vale infusiones... Bàsicament aigua. Aigua. Perquè, clar, molta gent entén per hidratar-se beure refreds i cerveses.
I això... Bueno, també los hay, desgraciadamente. No, ja, clar, però això és hidratació, beure refreds i cervezas. És que ara ja m'ha fet ganes no, esa pregunta. Aconsejamos desde luego que sea agua, zumos naturales o infusiones en una cantidad aproximada de entre 10 a 12 vasos de agua al día, ¿no? Es decir, vienen a ser unos 2,5 litros, 3 litros al día. Esto es lo que normalmente aconsejamos para tener un grado de hidratación correcto, tanto en invierno como en verano, ¿no? Verano, además, con los cambios de temperatura que comentábamos antes, de entrar a un sitio donde el aire acondicionado a lo mejor es potente, sales fuera y hace mucho calor, esto a nivel de, desde luego, la nariz y la garganta no es el mejor escenario. Y, evidentemente, fumar... No, nada, cero. Evidentemente, es que yo creo que fumar no va bien mai. Bueno, aquí, siendo serios y realmente, bueno, pues para que la gente lo entienda, el mayor tóxico que nosotros podemos tener a nivel de nuestra especialidad es el alcohol y el tabaco. Es decir, los grandes problemas que nosotros podamos ver, problemas, digo, serios, graves, que es en relación con el cáncer de cabeza y cuello, fundamentalmente los dos tóxicos que están muy directamente relacionados son el tabaco y el alcohol. Además, se multiplican, ¿no? Es decir, aquel paciente que fuma y bebe, claro, las posibilidades de generar un problema grave en cabeza i cuello se multipliquen, no? I jo espero que amb aquests consells que han donat, amb aquest round que han fet ràpid per la zona, diguem que en aquest cas els otorrinos vos ocupeu, puguem passar un estiu més sa i no amb molèsties, sobretot. Ese es el objetivo, sí. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, Alfonso Bonilla, otorrino, una altra tura de te. Y claro que sí, continuamos aquí a Benestar 360. Soy Pepe Baeza, fundador del Grupo Baeza en 1997. Un seguro no es nada si no hay siniestro. Lo más importante es dar cobertura o dar tranquilidad a esa familia. No pienses en el presente, piensa en el futuro. El futuro es tu tranquilidad y en Grupo Baeza cada día buscando lo que más nos importa, tu tranquilidad. Todo comienza con una ilusión. Más que materiales, ofrecemos confianza, donde cada detalle importa. Siente la verdadera diferencia. Siempre cerca de ti. Construyendo relaciones durante más de 50 años. Tu ilusión, una realidad. Construimos contigo tu historia. Tu obra en las mejores manos. Continuem parlant ara de les articulacions, no sé si són les més castigades del nostre cos, però sí que reben. Són l'espatlla, que és l'ombro, i el genoll. Ara parlarem d'aquestes problemàtiques amb el doctor Álvaro Colino, que es traumatólogo. Bienvenido, Álvaro, ¿qué tal? Muchas gracias, Marga. Muy bien. Vamos a hablar de estas lesiones de hombro y de rodilla. Empezamos por el hombro. Muy bien. Son lesiones, es que oigo muchas veces, es que tengo mal el hombro, tengo el manguito rotador, ¿qué le pasa al hombro? Exacto, es una articulación que duele y duele a distintas edades y por distintas causas. Un poco evolucionando en la edad, es muy frecuente que los pacientes jóvenes, sobre todo que se dedican a alguna actividad deportiva con algún gesto repetitivo, con pesos, pueden sufrir en algún momento lo que llamamos tendinopatías. Ya hemos descartado un poco el término tendinitis porque ya se engloba un poco más dentro del sufrimiento del tendón, hay unos procesos de inflamación, de degeneración y demás. La mayoría de las veces van a ser tratamientos conservadores en los que si modificamos las actividades, enseñamos al paciente cómo tiene que movilizar su hombro, qué actividades le vienen mejor o peor, podamos mejorarlo. Pero es verdad que aún así son patologías que duran unos meses y pueden ser complicadas. Y luego en la gente más mayor el problema ya no es tanto inflamatorio o de sobreuso, sino que ya es un problema más degenerativo. Digamos que la forma de envejecer del hombro empieza por los tendones, en este caso los tendones del manguito rotador. Y ahí ya sí que nos vamos a encontrar roturas parciales, roturas completas, que a veces puedan necesitar alguna cirugía.
¿Y cómo podemos saber, antes de ir al médico, lógicamente, si es una simple sobrecarga o tenemos algo serio? Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Qué dolor es el que alerta? Ajá. Es muy significativo en la patología del hombro y de los tendones del manguito rotador, es el dolor nocturno. Es un dolor que además el paciente dice, pero bueno, ¿por qué me duele el hombro por la noche si no hago nada? Si no hago nada, ¿no? Y es precisamente porque es una patología inflamatoria y las patologías inflamatorias muchas veces duelen en reposo, ¿no? Entonces es lo primero que nos tiene que alertar. Si además hemos tenido algún evento traumático en el que, pues, por ejemplo, no sé, hemos tenido una caída, nos hemos agarrado del brazo, hemos tenido una tracción brusca, además el paciente se va a quejar de un dolor brusco, una sensación de desgarro, incluso pueden haber escuchado una sensación pues como si se rompe una cuerda, y el paciente cuando venga a la consulta pues nos va a relatar eso, y además del dolor de por la noche nos va a relatar que le falta fuerza para hacer alguna de las actividades, sobre todo por encima de la altura del hombro. Y me imagino que hay sobre todo trabajos o deportes que obligan a acciones repetitivas en deportes, por ejemplo, tenis o en artes marciales, caídas sobre el mismo brazo, o trabajos que utilizas el mismo. Entonces, ¿eso qué solución tiene? Porque bueno, ¿lo haces o no lo haces? Claro, hay deportistas que ya por su deporte en concreto ya sospechamos una serie de lesiones, y como bien decías, pues por ejemplo en deportes como el judo pueden tener lesiones del manguito rotador, pero muchas veces están más relacionados con la inestabilidad del hombro, porque por esas llaves que practican a veces caídas, pueden luxar el hombro, entonces es más relacionado con la inestabilidad. Pero hay deportes como por ejemplo deportes de lanzamiento, como el balonmano, como el béisbol, como el tenis, que al final es uno de nuestros deportes de lanzamiento, que sí por ese mecanismo repetitivo de tracción y de compresión pues producen lesiones del manguito rotador. Entonces es muy importante saber a qué se dedica el paciente, incluso fuera del deporte, qué profesión tiene, porque con eso podemos más o menos despistar qué patología tiene. Entiendo que hasta cierto punto, como comentabas, se puede, digamos, fortalecer toda el área circundante, pero puede que se llegue a romper eso. Entonces, hay una operación de por medio. Exacto. ¿Y qué se hace? ¿Qué se pone? ¿Algo qué se hace? Sí, básicamente lo que se ha mejorado en los últimos años en las cirugías para el manguito rotador es que si bien antes se hacían de manera abierta, se hacía una cirugía, no se hacía una incisión grande, y ahí lo que se hacía es reanclar el tendón al hueso, porque el hueso, el tendón digamos que no se rompe por la mitad, el tendón lo que se va es desacoplando, desinsertando del hueso. Entonces, han mejorado tanto las técnicas quirúrgicas para hacer de manera artroscópica, con menos incisión y con menos recuperación, y lo que se colocan es una serie de implantes, como en inglés se les llama anclas, anchors, donde ese ancla, ese tornillo, son de materiales biocompatibles, van en el hueso, y de ahí salen una serie de suturas con las que traccionamos ese tendón para volver a fijarlo al hueso. Necesitamos, claro, nosotros estamos poniendo la parte mecánica, nosotros estamos volviendo a, por así decir, tirar de la sábana y colocarla en su sitio, pero necesitamos que haya una biología para que ese tendón cicatrice en el hueso. Y ahí es muy importante, sobre todo en las patologías degenerativas, en gente, digamos, más mayor que se rompe el tendón, que sean pacientes que no sean fumadores, que sean pacientes que no sean diabéticos, porque todo eso va a empobrecer la calidad de nuestra reparación y la posibilidad de cicatrización, ¿no? El tema fumar sale siempre, es decir, todas las especialidades médicas siempre se destaca el que no sea fumador, porque el ser fumador siempre complica todo. Claro. Es increíble, ¿eh? Yo no recuerdo ninguna patología que haya estudiado en la facultad en la que fumar mejorara los resultados. No, es que la empeora gravemente. Claro, es decir, que es una... No es que yo, como soy una ferviente defensora del no tabaco, pues siempre que puedo hago esa puntilla. ¿Qué diferencia hay entre tendinitis y tendinosis? Que yo he oído tendinosis. ¿Existe la tendinosis? Yo creo que ya esos dos conceptos son un poco para abandonar. Antiguos. Exacto, sí. Se hablaba un poco de lo que acaba en itis como inflamación y osis como degeneración. Como que ya no había nada que hacer. Y entonces ahora lo englobamos dentro de las tendinopatías. Porque realmente en el hombro hablar de una tendinopatía no es como hablar de otros tendones, como pueda ser un tendón de Aquiles o un tendón rotuliano. Son tendones de calidades distintas o de características distintas. Entonces intentamos no hablar de tendinitis y tendinosis y lo englobamos dentro de tendinopatías. Y muchas tendinopatías diagnosticadas por pruebas de imagen
realmente los síntomas que tiene el paciente muchas veces no son por esa tendinopatía, o sea que también hay que tener cuidado con hacer pruebas en las que nos venga el paciente con un informe de resonancia y nos diga tengo una tendinopatía, porque probablemente o en muchas ocasiones no vaya a ser la causa de su dolor. Nos vamos a la rodilla, que aquí sí que, bueno, los deportistas siempre problemas de rodilla, pero vamos a hablar de la gente de la calle, ¿no? Que no son deportistas de élite, que también hay mucha gente con problemas de rodilla. ¿Qué pasa? ¿Estamos más gorditos de lo que toca? ¿La rodilla es un... Bueno, es que es un elemento que, pobrecito. Sí, a ver, todo ayuda, ¿no? Igual que en el hombro, cada cosa tiene su edad y hay patologías más predominantes en un sexo que en otro, pero efectivamente a medida que vamos cumpliendo años, pues todo lo que nos funcionaba perfectamente con 20 años empieza a dejar de funcionar. Doy fe, ¿eh? Se empiezan a desgastar el cartílago, que al final es esa superficie que debería ser lisa toda la vida y no tener ningún tipo de fricción, pues efectivamente empieza a desgastarse y a friccionar y aparece la artrosis. Y esa artrosis va relacionada con muchas otras cosas en la rodilla, como pueda ser una rotura de un menisco, y que nos van a ocasionar dolor. O sea, ocurre por la artrosis, es el desencadenante posiblemente. Digamos que va todo un poco de la mano. O sea, el paciente que con 20 años se rompe el menisco es un problema traumático por una torsión, por un pellizcamiento de ese menisco, pero en la gente ya más mayor, no hay que irse a tener 70 años, sino que a lo mejor por encima de los 45-50 ya se empiezan a dar características de degeneración en el menisco. Que lo empeora, digamos, si tenemos un sobrepeso o si tenemos un mal eje de las rodillas, como si te das cuenta la mayoría de los pacientes varones, la mayoría tienen las rodillas que decimos en varo, las tienen en forma de arco, por así decir, y es más frecuente en mujeres tenerlas en valgo. Esas rodillas en varo, que nosotros llamamos genu-varo, hace que el menisco interno sufra una carga superior al externo. Entonces es muy frecuente encontrar a gente por encima de 50 años, sobre todo varones, que tienen una lesión de la parte posterior del menisco interno. En la mayoría de las ocasiones son degenerativas y no van a necesitar un tratamiento quirúrgico, salvo que se den otras circunstancias. Y es un proceso, digamos, degenerativo dentro de la rodilla, por eso acompaña la artrosis. ¿Y qué consecuencias puede tener no tratar un problema de rodilla? Porque hay gente que se queja, ay, tengo la rodilla y se pasan años y años. Bueno, pues hoy cojeo, mañana no cojeo, hoy me tomo un antiinflamatorio, mañana no me muevo, claro. Y pasa el tiempo, eso puede tener unas consecuencias, ¿no? Bueno, a ver, cuando empieza un problema que es repetitivo en el tiempo, ahí tenemos que pensar en algo artrósico, algo degenerativo. Muchas patologías artrósicas no tienen una solución quirúrgica de entrada. Si tenemos una lesión de menisco que produce un bloqueo en la rodilla o una inflamación de la rodilla, se puede tratar ese menisco. En la mayoría de las ocasiones intentar respetar la mayor parte del menisco porque la poca función que haga está amortiguando nuestra rodilla. Pero en el momento que se establece la artrosis, hay que saber en qué punto esa artrosis es lo suficientemente limitante como para poner una prótesis de rodilla, que es la solución, digamos, definitiva para una artrosis. Y hay que jugar en esos tiempos intermedios en los que, si esa artrosis no es tan limitante, si la podemos tratar con un antiinflamatorio, con un ejercicio, con una rehabilitación, con alguna infiltración de sustancias que, digamos, hacen más lubricante o más lubricada la articulación, podemos posponer esa artrosis. Pero ganar la solución... Tiempo. Exacto, ganar tiempo. Porque sí que está demostrado que una prótesis de rodilla, digamos, puesta antes de tiempo, la satisfacción del paciente no es tan buena como cuando, digamos, ya el paciente está realmente dañado, está dolorido. O sea, que hay que jugar un poco con esos tiempos. No siempre es, me duele, pongo una prótesis y lo voy a solucionar. Estamos lejos de eso. Después tenemos tertulia con fisioterapeutas y hablaremos de todo esto porque realmente la fisioterapia también es importantísima. En este caso, 2 consejos para tener un hombro sano y una rodilla sana. Así brevemente, ¿qué podríamos decir? Fundamental, con todas las articulaciones, y el hombro es una de las que más se mueve, es que tengamos un buen balance articular, o sea, hay que conservar la movilidad. Articulación que no se mueve, articulación que vamos a ir a peor, va a seguir con más dolor y va a empeorar. Entonces, el hombro, hacer ejercicios de movilidad articular y sobre todo la gente que va al gimnasio o que a veces nos metemos sin calentar o sin preparar la movilidad articular de una articulación, eso es fundamental. Y el hombro, muchas veces a la hora de fortalecerlo, pensamos que fortalecer el hombro es trabajar el deltoides por encima de los 90 grados, por encima de la altura del hombro. El hombro hay que empezar a trabajarlo sobre todo por detrás, las escápulas son fundamentales. Si nosotros
conseguimos tener una escápula, un omóplato estable y fijo a nuestro tórax, el resto de la movilidad del hombro va a ser fisiológico y no vamos a tener lesiones. O sea que esa es una parte importante. Y en cuanto a la rodilla, más de lo mismo. Si nosotros tenemos una rodilla estable, trabajamos bien la musculatura tanto de cuádriceps como de isquiotibiales, y mantenemos una buena movilidad. Por ejemplo, un buen ejercicio para la movilidad articular de las rodillas es la bicicleta. Podremos mantener la rodilla más años. Pues bien anotado todo para que nos dure mucho más tiempo. Álvaro Colino, traumatólogo, muchas gracias. Muchísimas gracias, por este ratito. Una aturada i després comencem en la nostra tertúlia avui amb fisioterapeutes. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910. Carretera Palma-Manacor, kilómetros 6 en 6, Sant Ferriol. El mejor sentimiento del mundo es saber que formas parte de la alegría de otro, que tus vivencias y tus recuerdos son también los suyos, que compartís sonrisas y sueños, que se ocupan de ti, que te escuchan, que te cuidan, que se esmeran en ofrecerte lo mejor. El mejor sentimiento del mundo es hacer de nuestro trabajo un compromiso contigo, de nuestra casa la tuya y de tu sonrisa nuestra felicidad, porque nos importa, porque nos importas. Hipotels, we care. I com dèiem a la recta final del programa, volem parlar de fisioteràpia i conèixer la importància que té en la cura de la nostra salut, perquè no hi ha entrevista, avui mateix, ha sortit tema de fisioteràpia, és a dir, quan parlem de tractaments multidisciplinars, d'una manera o l'altra sempre surt la fisioteràpia. I vàrem pensar, hem de convidar en el col·legi de fisioterapeutes perquè ens parlin de totes aquestes aplicacions de la fisioteràpia a la salut. Tenim amb nosaltres en el degà del col·legi de fisioterapeutes, Tomàs Alias, benvingut. Hola, Marga, què tal? Molt bé. I a la vicedegana, Natàlia Pérez. Què tal, Natàlia? Buenas tardes, Marga. Bé, la veritat és que la fisioteràpia, tu en tens en aquesta part, i dic de fa 20 anys a ara, que Tomàs i jo ens coneixem fa molts anys, realment està agafant el lloc que li pertoca. Sí, encara falta. Encara falta, però està agafant el lloc. Nosaltres ara, l'any que ve farà 25 anys que se va crear el col·legi, que així passen els anys. I de fa 25 anys que ens coneixem, bon Jesús. Oh, més, ja que... Més? No ho direm. I de la veritat que sí, que va agafant lloc, però encara falta, perquè hi ha moltes que no són especialitats, sinó que hi ha fisioterapeutes que s'especialitzen en diferents aplicacions de la fisioteràpia, com per exemple les arts escèniques, que potser la gent no ho desconeix. A lo millor qualcú, per exemple, tu mateixa, que locutor, que fa programes de ràdio, que fa televisió, que potser pot tenir problemes també en la veu, o gent que fa dansa, que toquen instruments, també tenen problemes degut a l'esforç que fan d'assajos. Tot. I això també hi ha un tractament de fisioteràpia, que és la fisioteràpia de les arts escèniques. I si haguéssim de definir la fisioteràpia en poques paraules, què diríem? Claro, es como si de repente dijeras, tengo una manera de hacer un proceso de recuperación, rehabilitación, promoción de la salud, que es a través de agentes físicos, ¿no? Cualquier agente físico que se te pueda ocurrir. La parte de crioterapia, termoterapia, movimiento, la terapia manual, aspectos relacionados con electroterapia. Entonces, es un proceso en el cual tiene que ir paralelo, por ejemplo, a un proceso de recuperación. Claro, solo te ves en la necesidad cuando te ha pasado algo, o a ti, a algún familiar, a algún amigo. Y eso se va extendiendo cada vez más, pero porque se ha demostrado que tener fisioterapeutas abarata costes sociosanitarios. Y eso es un punto crucial en una población que cada vez tenemos más cronicidad y que encima tenemos una población que la esperanza de vida es mayor, ¿no? Eso es muy bueno, eso es súper bueno, pero sin embargo la calidad de vida no es mejor. Entonces ahí, ¿quién hay? El fisioterapeuta, para mejorar la calidad de vida. I podem parlar inclús en prevenció. Quin paper juga la fisioteràpia a la prevenció? És que és molt important, perquè quan tu ja tens el problema, el molt important és prevenir, perquè ara, per exemple, les cambreres de pis i tot això, que la tasca que fan de fer X habitacions diaris, si elles abans de la feina fessin una sèrie d'exercicis dirigits
per potenciar la musculatura, també ensenyar unes tècniques de relaxació, potser la seva feina també milloraria, perquè això és com un esportista. Un esportista primer ha de fer una preparació per poder fer la feina que fan, si és atleta o el que sigui. Pues el mateix, quan fas un treball igualment necessites una preparació. És que mira, basta mirar els grans esportistes. Tots tenen el seu fisioterapeuta, perquè aquest rendiment tan immens que donen i aquesta recuperació que tenen tan aviat, que de vegades la gent mos quedam glaiats, dic, com pot ser que s'hagi recuperat tan aviat? Perquè estava molt bé, estava molt en forma, ho tenia tot bien colocado. Claro, ahí también quería hacer énfasis en la educación para la salud, incluso en atención primaria, ¿no? Sí. En el momento en el que, por ejemplo, ¿qué es realmente un dolor persistente? Que no sea cuando te pasa, sino previamente, ¿no? Si tuviéramos una educación en las escuelas sobre el cuerpo, ¿qué sucedería a lo largo de otras etapas de la vida? Pues ahí emerge también la figura del fisioterapeuta. Parlàvem abans de lesions més freqüents que són de l'espatlla, de l'ombro i del genoll. Jo supos que també sou els que més treballeu aquest tipus de lesions. Sí, home, la part de trauma, la gent la coneix més, perquè clar, estem en els hospitals, estem a l'atenció primària, per altres, per exemple, ara Natàlia està realitzant un cursos de lo que és exercici terapèutic, que és una cosa que ara està de moda, i que moltes vegades també la gent no ho sap, que potser pacients oncològics, pacients amb patologies metabòliques, pacients amb dolor crònic, pacients que tenen problemes neurològics. El fisioterapeuta fa una serie de ejercicios que te lo puedo explicar a Natalia. Le hemos bautizado como Resetip, ¿no? Es la rehabilitación a través del ejercicio, y la verdad que es un programa donde se pretende actualizar, ¿no?, la formación a nuestros fisioterapeutas sobre lo que sería la patología. Y en cuanto a las patologías más recurrentes, hombro y rodilla son, pero la principal es la lumbar, no especificada, y la cervical, y ahí es donde tenemos las principales causas de baja. Y claro, ahí tenemos el problema de que las personas, al no recuperarse de la forma adecuada por las listas de espera, al no se cronifica. Es un horror això. Claro, porque imagínate un año para esperar una resonancia magnética cuando podría hacerse una intervención a nivel agudo, ¿no? Y decir, cortamos por los lados. Jo ara aquí aprofitaré per fer un pot de crítica. És que això és més gasto. Claro. Seria més barat si s'atengués més aviat, perquè no augmentaria aquesta... Un afrontamiento activo del dolor, por ejemplo, ¿no?, en el que de repente tienes un acompañamiento por múltiples profesionales, y en el fisioterapeuta donde te brinda la información, la educación sobre lo que te pasa, te hace la terapia manual si es necesaria, y otro tipo de estrategias como el ejercicio que están dentro de la valoración fisioterapéutica. Has dit tècniques, tractaments, quines són les més habituals? Clar, és que hi ha tant... que seria mal de dir ara, si haguéssim de fer un esquema, dir-les totes. És que clar, depèn de l'àrea. De l'àrea quan estiguis. Principalment, el que comentàvem, l'atenció primària és la porta d'entrada del pacient, i s'ha de potenciar molt el que és l'atenció primària. De fet, ara han començat a posar ecògrafos per als fisioterapeutes per detectar aquella patologia, o s'han de fer una punció seca, com amb aquell aparat, amb l'aparat miren exactament el punt, si t'han de posar punció seca, s'han de fer qualque tècnica. Perdona, ara, què és punció seca? Perquè fa un parell d'entrevistes que sents punció seca. Què és que estan banyades o què? A veure, perdona per la broma. ¿Qué vol dir punció seca? Entonces, lo que se utiliza es una terapia invasiva. Entonces, como es invasiva, es una agujita que va más allá que la acupuntura, ¿no? No es la idea de la acupuntura, pero sería ir un poco más al tejido blando para tener un efecto. Entonces, claro, si está ecoguiada, que se dice, lo que facilita es que sea mucho más precisa, y ese sería el objetivo, para afinar mucho más la técnica. En cuanto al tipo de intervención, tenemos desde la parte de electroterapia a ejercicio terapéutico, a terapia manual, como yo diría, como de las más utilizadas, pero depende un poco de la evidencia científica del momento, ¿no? Nosotros los fisioterapeutas nos basamos en la práctica clínica basada en la evidencia y en función de las expectativas del paciente. Un poco la combinación de ambas para poder trabajar. Si ara me'n podeu donar una bona notícia. Pot fer alguna cosa la fisioteràpia per la gent que pateix artrosis? Clar. Sí? Ai, perquè jo conec, tothom que conec que ja té una certa edat, tothom té artrosis. Claro, I clar, l'artrosis és que dius, què faig amb l'artrosis? Ara estàvem parlant de l'exercici terapèutic, les persones amb artrosis, clar, si van a un gimnàs, no saben que aquella persona té artrosis, què és el que pot fer, què és el que no pot fer,
I clar, si tu vas a un fisioterapeuta que s'ha especialitzat en l'exercici terapèutic, sabrà els exercicis que pot fer, el que no pot fer. Sería como un entrenador personal especializado, digamos, en Y lo más adecuado patologías. en cuanto a la artrosis, por ejemplo, es no coger miedo al movimiento, ¿no? Porque una de las cosas es la parte me hago mayor y por lo tanto hay como ese edadismo asociado, ¿no? Sí. Entonces es romper con esa imagen y esa figura, potenciar el movimiento y un movimiento sano y saludable, porque hay muchas personas que hacen estudios, ¿no? Y se detecta por radiografías que hay artrosis, pero no hay sintomatología de dolor, y eso es muy curioso. Sí. Claro, ¿por qué puede pasar eso, no? Es lo que nosotros nos hemos preguntado muchas veces. Y está muy asociado a las creencias también, y al catastrofismo. Entonces, lo que yo pienso que puedo hacer condiciona mucho a mi calidad y cualidad de vida. Entonces, claro, es potenciar la fuerza también, ¿no? Cuanto más fuerza tiene esa articulación a nivel de estabilidad, mejora tanto el síntoma como la funcionalidad de la persona. Y eso es lo que promovemos. No porque yo tenga un diagnóstico va a determinar en mi proceso de salud. Eso es muy important. Efectivament, i també m'ha agradat això de lluitar contra l'edadisme, sí. que nosaltres, jo he lluit fa molt de temps, tu també, Tomàs, perquè l'edat és un número, si estàs bé i t'has cuidat, pots seguir perfectament fent coses. Cada vegada hi ha més gent gran, perquè cada vegada la població torna més bé, però el principal és estar actiu, fer ejercicios de promoción de la salud, actividad. La OMS lo defiende muchísimo, ¿no? El trabajo de fuerza 2 veces por semana, con el trabajo cardiovascular, equilibrio y sobre todo eso, el no ponerse barreras porque cumplimos una determinada edad, sino unas posibilidades, ¿no? Y eso es súper interesante en luchar contra la mirada frágil del paciente anciano, ¿no? Es todo lo contrario y nuestra tarea es un poco eso. Vosaltres de Tres Col·legi feis moltíssimes iniciatives. Jo sempre t'ho he dit, Tomàs, dit Déu-n'hi-do, és que hi ha col·legis que són actius, però és que vosaltres sou hiperactius, si me permet l'expressió. És que clar, entre la tele hi ha jo i la Junta també col·labora, però bueno, cadascú té la seva àrea. Bueno, jo faig això, tu faràs això, tu faràs això. Les comissiones. I començant, pues, això, les comissions de treball també que hi ha, que també són com petites illes, que també van creant coses, i clar, aposta hi ha tanta cosa per això, pues, preparant jornades, preparant pues, diferents activitats. Ara l'any que ve farem el 25 aniversari, pues, també ja estem preparant coses per el 25 aniversari, unes jornades, unes activitats perquè ja han passat 25 anys i el col·legi en rinde un homenatge a tots els col·legiats que també fa 25 anys que estan amb nosaltres. Això m'agradarà fer un seguiment de tot això, ja la temporada que ve ja ho farem, però la veritat és que parlem un poc de futur, a part de fer els 25 anys, que ja vos felicit, però tecnologies emergents que transformen tot. Intel·ligència artificial, vosaltres ja... Què me podeu comentar de tot això, Ardi? Per arribar un moment en què, o supos que ja està implementat. Ja vaig anar fa un mes a un curs d'intel·ligència artificial, ja s'està aplicant. De fet, a Sant Joan de Déu ja estan fent coses, ja, també, en les ulleres, en diferents tipus de patologies, en pacients neurològics, o sigui que és una cosa que ja està, però que s'està desenvolupant, però que ja se fan coses aquí a Mallorca. De vegades m'ho pensat que sí, a la península se fan més coses aquí, però moltes vegades no, perquè tenim fisioterapeutes que estan molt ben preparats, que estan molt ben formats i la veritat que de la millor està aquí a Balears. Esteu vosaltres com a fisioterapeutes integrats en el que són els equipos multidisciplinars o vos criden o encara ho noteu en falta? He vist aquest somriure cómplice, no sé si he toqueado ferido o no. Un poco. Creo que dentro de lo que es la evidencia de la importancia sobre el no cronificar más lo que pasa en la patología, no nos tienen muchas veces en cuenta los planes, por ejemplo, estratégicos, y eso es una cosa que hablamos recientemente, lo puedo decir, ¿no? En el Consejo de Salud, es decir, ya que es una de las profesiones más importantes a la hora de atajar estos problemas, a la hora de proponer
qué programas son los más importantes, tenemos que estar ahí. Y tanto en atención primaria, en hospitales, ¿no? Ahora sucede una cosa, está cambiando el paradigma. Cuanto más avanza la medicina, el proceso de supervivencia, por ejemplo, de un proceso oncológico es mayor. Entonces, claro, la supervivencia aumenta, ¿dónde queda otra vez la calidad de vida? ¿Qué pasa con el rango de movimiento, con la fuerza, con la capacidad yo de hacer cosas, ¿no? He tenido un infarto, ahora tengo que volver a mi día a día. ¿Cómo lo hago? En esa etapa de transición, que es la rehabilitación cardíaca en fase 1, fase 2 o fase 3, ¿dónde está el fisioterapeuta en los hospitales? Claro, me voy a casa y ahora tengo miedo a moverme. No, és que hi ha un moment en què el pacient se sent orfe i amb una indefensió bastant grossa. És dir, bé, t'han curat d'això, però necessites aquest recolzament de professionals, com per exemple d'altra altres. que teva, però clar, amb una pròtesi de cadera, per exemple, que te donen d'alta, bueno, ai, podré fer això, puc fer això, no puc fer això, que no saps què és el que... Claro, la movilidad, ¿no? En los grados de satisfacción en la vida está el sentirte independiente. Es que la percepción de dependencia y sobre todo física, hasta que no nos pasa, es algo que nos genera mucha también comorbilidades, como pueden ser procesos depresivos o de ansiedad, ¿no? Si yo no puedo salir de casa... És que tornem a salvar. És que és no tratar el problema quan toca, en crea un altre, o ara mateix augmenta de tamany. Dic que és pura lògica. Igualment també ara és el tema de salut mental, que nosaltres, Natàlia, ara està... També, sí, també era un tema que és que no sabia de què xerrar amb altres, perquè teniu tants, i he optat per fer un matxembrat de tot. Es precioso, es que es muy bonito, porque el potencial de acción es muy grande, y salud mental, precisamente, la evidencia sobre lo corporal, ¿no? La conciencia corporal, cómo mejora las áreas del cerebro que permiten una mejor representación del yo. Es como cada vez hay más evidencia de que el trabajo... Nazaret Castellanos, tenemos a neurocientíficos que cada vez nos hablan con más claridad que cómo respiramos condiciona también cómo pensamos, ¿no? Entonces, mejorar la calidad de la respiración. Nadie nos habla de eso, dice, bueno, si yo ya respiro estoy vivo, ¿no? No, no es eso. El tema de la respiración da para programas enteros, ¿eh? Totalmente. Pero yo creo que todos respiramos mal. ¿En qué momento te has planteado cuántas veces respiras por minuto? Y cómo lo haces, si lo haces bien. ¿Con qué, ¿no? con qué fuerza, ¿no? Porque todos vivimos como una etapa como muy de ansiedad, de hacer cosas, de hiperproductividad. Entonces, cuando vuelves al cuerpo es como, ahora me doy cuenta de cómo lo trato. Porque normalmente estamos como mucho en la mente y el proceso de salud mental a nivel de fisioterapia es volver al cuerpo. Y es muy bonito reconectar con eso. Me encanta porque de las tertulias salen temas, aquí me han salido bastantes, ya solo el de respirar, el de la salud mental. El tema de la respiración es muy importante, pero yo creo que el 90% de la población no se va a melanar. Es decir, que resulta, claro, tú naces, respiras, pero... claro, si haces yoga o haces algún tipo tal, pues aprendes, pero normalmente la gente respiramos mal. Sí. Y cuando respiramos bien nos mareamos porque no estamos acostumbrados a respirar bien. 100%, claro. Entonces, ventilamos, quedan temas ahí en el tintero que a mí me gustaría que la próxima temporada nos encontremos y hagamos cositas que sean útiles, sobre todo para nuestros espectadores y para la población en general. Tomás, gràcies. Gràcies. Tomàs Alias i Natàlia Pérez també, moltes gràcies. I nosaltres món anem ja, perquè hem arribat al final del programa. Moltíssimes gràcies per haver estat aquesta estoneta amb nosaltres. Recordin que tornarem la setmana que ve, aquí a Benestar 360, a les 9 del vespre. Bona setmana.